Estimados, continuamos con esta serie de vídeos dedicada al trabajo y continuamos particularmente dedicándonos a una cuestión que ya iniciamos en el anterior vídeo que tiene que ver con el salario justo. Hoy en concreto nos detendremos en una cuestión muy específica que está enmarcada dentro de las cuestiones morales relativas al salario justo y que es el salario familiar. El salario familiar lo definiremos en primer lugar y después hablaremos de en qué medida corresponde o satisface a los distintos tipos de justicia que la filosofía clásica y cristiana ha desde siempre expuesto y predicado. Y dicho esto, nos vamos a referir y nos vamos a remitir para que la audiencia pueda tener nociones claras acerca de la concepción cristiana de la justicia y de sus diversas tipologías, al vídeo de la conferencia que ofrecimos en el canal Católicos contra el Liberalismo y al que se puede acceder en dicha página y también en este mismo canal de YouTube. Lo digo más que nada a efectos de evitar duplicidades, efectos de evitar reiteraciones y también por razón de la extensión limitada de los vídeos que estamos dedicando a esta serie. Es decir, los aspectos fundamentales de la justicia y las diversas tipologías puede la audiencia consultarlas e ilustrarse respecto a ellas en la citada conferencia. Aquí de entrada daremos, por supuesto, determinados conceptos a fin de poder avanzar en la materia que nos ocupa y de poder ofrecer aplicaciones concretas a los principios que se expusieron en dicha conferencia. Dicho esto, el salario familiar. El salario familiar es una obligación de índole moral, nos lo recuerda la doctrina de la Iglesia, nos lo recuerda Mater et Magistra, nos lo recuerda Quadragésimo Anno, refiriéndose también a la encíclica Casti Connubii sobre la familia, y nos dice fundamentalmente que al trabajador, al obrero, como se le denomina, se le debe tanto el sustento propio como el sustento de su familia. Y evidentemente, la primera cuestión que nos viene a la mente es, puede ser esta una cuestión problemática porque hay muchos tipos de familia en el sentido de que hay familias pequeñas, hay familias medianas, hay familias muy grandes, hay familias con necesidades especiales. ¿Cómo se conjuga todo esto en el ámbito del salario justo? Pues es a lo que vamos a dedicar estos minutos. Hay que decir respecto del salario familiar que hay que verlo en la dimensión de las tres tipologías de justicia que la filosofía clásica y cristiana ha predicado siempre, que son la justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia legal. La justicia conmutativa es esencialmente el principio próximo que enjuicia la justicia de la remuneración del trabajo. Porque, como dijimos en el anterior vídeo, hay una equivalencia de prestaciones y, por lo tanto, al valor de mi trabajo se le debe corresponder un valor monetario determinado. No obstante, si tomáramos este concepto de modo absoluto, excluiríamos el salario familiar, porque el salario familiar tiene en cuenta no solo el trabajo del obrero, sino las condiciones familiares y particulares del propio obrero. Por tanto, es evidente que entra en juego otra tipología de justicia. Y en este caso entra en juego esencialmente lo que se viene a denominar la justicia distributiva. La justicia distributiva es precisamente la que otorga a cada uno lo suyo en función de su dignidad. Por lo tanto, en función de las obligaciones y de la dignidad que como cabeza de familia tenga el obrero en función de esas mismas obligaciones, se establece la obligación moral de satisfacer un salario que sea justo para contribuir a las necesidades de la familia. Alguien puede pensar que esto se conecta difícilmente con la justicia conmutativa, porque lógicamente, si el trabajo tiene un valor, el valor es independiente de las condiciones familiares del obrero. Por lo tanto, aquí pueden darse situaciones de injusticia, es decir, que una empresa tenga que satisfacer un salario más elevado al obrero por el simple hecho de que tenga unas determinadas obligaciones familiares. Sobre esto volveremos a lo largo de estos minutos que vamos a dedicar a la exposición del tema, pero quiero dejar la pregunta en el aire para que se pueda ir reflexionando y también para que lo que digamos a partir de ahora también sirva como punto de partida y como elemento de reflexión. Evidentemente hay que definir los conceptos. ¿Qué se entiende por satisfacer las necesidades de la familia? Yo creo que es el primer punto que tenemos que clarificar a fin de que nuestro razonamiento sea homogéneo en cuanto a los términos. Las necesidades de la familia tienen que ver con el cumplimiento de los fines naturales de la familia. Los fines naturales de la familia no son más que la conservación, la procreación
y educación de la prole, y el servir a Dios y cumplir con los deberes de justicia que el hombre tiene para con el Creador. Luego, cuando consideremos el aspecto del salario familiar como aquel que permite cubrir las necesidades del obrero y su familia, nos estamos refiriendo a este tipo de necesidades. Necesidades de índole material, necesidades de índole moral y necesidades de índole espiritual. Evidentemente, el primer principio es el de conservación. La familia pueda subsistir desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, evidentemente, adaptado a las circunstancias del tiempo concreto y también de la posición social que ocupa el obrero y su familia, pues dentro de la estructura de la comunidad política. Por lo tanto, tiempo y condición social son los elementos que determinan en qué medida un salario cubre las necesidades puramente materiales de la familia referidas a este primer principio. En segundo lugar está la procreación. No hay que olvidar que el maltusianismo ha sido un elemento que se ha puesto al servicio del capitalismo, es decir, la tendencia a la baja de los salarios es una de las causas que ha provocado, entre otras, el descenso de la natalidad y el descenso del tamaño de las familias. Pues bien, un salario familiar justo debe permitir al obrero tener una familia tan extensa como Dios quiera, teniendo en cuenta siempre otras consideraciones de tipo prudencial que rectamente el matrimonio debe ponderar y debe discernir. Pero nunca el salario debe ser o debería ser un condicionante a la hora de recibir a todos los hijos que Dios quiera enviar. Tercer punto, la educación de la prole va muy vinculada a la procreación, evidentemente. El hombre no es un animal que se dedica simplemente a procrear, sino que tiene conexa a la procreación la obligación de la educación. ¿Qué implica esto? Pues que el salario familiar fundamentalmente tiene que permitir que la madre y esposa no se vea obligada a trabajar fuera del hogar, descuidando los aspectos relacionados con el cuidado del hogar y con la educación de la prole. En cuarto y último lugar, buscar y servir a Dios y darle aquello que en justicia se merece, que por lo que respecta a las criaturas, pues es todo, evidentemente. ¿Pero en qué se manifiesta este todo a efectos de lo que estamos hablando? Fundamentalmente de que un salario familiar justo no debe obligar al trabajador, salvo casos excepcionales o salvo sectores de actividad que necesariamente deben ejercitarse en ciertos momentos puntuales, pues debe permitir a la familia poder cumplir con las obligaciones del culto a Dios. Debe permitirles cumplir con los preceptos de la Iglesia, debe permitirles una cierta holgura en el uso del tiempo para poder dedicarlo a la oración, a la penitencia, a las devociones. En definitiva, tiene que permitir, no tiene que absorber todo el tiempo de la familia, ni tampoco el salario familiar, digamos, tiene que corresponder, ya digo, a un número excesivo de horas que impida el ejercicio del culto. No se trata tanto del tiempo, no se trata tanto aquí del salario, sino de el salario por unidad de tiempo. Es decir, que el obrero no se vea obligado a trabajar tantas horas para alcanzar ese salario familiar justo que deba descuidar sus obligaciones para con Dios. Dicho esto, hemos hablado de que la justicia conmutativa tomada en absoluto no dejaría cabida para la existencia de un salario familiar, pero aquí la cuestión está en que no solo es la justicia conmutativa la que permite enjuiciar las transacciones como justas o injustas, sino que está también la justicia distributiva, es lo que hemos hablado. Cada familia, en función de su dignidad, es decir, en función de su situación y en función de sus obligaciones, en función del tamaño de la misma, etcétera, pues la justicia distributiva modula esa justicia conmutativa. Cuidado que la justicia conmutativa no se puede negar, es decir, la justicia distributiva es un perfeccionador, no es un sustitutivo. Y lo mismo ocurre con la llamada justicia social. La justicia social, que en muchos términos y en muchos documentos magisteriales se viene a equiparar a la justicia legal, pero que tiene como finalidad otorgar un sentido más amplio a la justicia entendida como el reconocimiento de la primacía del bien común a nivel de la sociedad, pues nos enfoca más claramente este concepto de salario familiar. El salario familiar forma parte de una sociedad justa, por lo tanto el salario familiar no se puede eludir si se quiere
velar por el bien común. No es solo una cuestión de justicia para el obrero y su familia, sino que es una cuestión de justicia para con los fines de la sociedad. El problema es, y aquí ya retomo la pregunta que hice al principio, cómo se articula esto para no perjudicar la justicia conmutativa. Muchas veces las llamadas justicias distributivas y justicias sociales de carácter revolucionario lo que hacen es imponer unas determinadas medidas, normalmente procedentes de la legislación estatal, violando la justicia conmutativa. Eso no es justicia social, eso no es justicia distributiva, eso es una pseudo justicia revolucionaria que no responde a la naturaleza de las cosas. Dicho esto, ¿cómo podemos hacer que una empresa que contrata trabajadores de muy diversa índole, los contrata casados, los contrata solteros, los contrata jóvenes, los contrata mayores, pueda responder a esas necesidades sin violar la justicia conmutativa? Pues evidentemente aquí hay una cuestión de tipo prudencial, pero desde luego hay varias vías que se pueden hacer. Una vía que muchos autores han mencionado sería, por ejemplo, que a nivel de cada trabajador se realizara una aportación extra que fuese dirigida a un fondo a través del cual se satisfaciesen complementos salariales a aquellos trabajadores con unas cargas familiares específicas. Esto lo podrían hacer perfectamente los gremios de existir una estructura orgánica gremialista como existió antaño. Se podría hacer a través de entidades privadas y subsidiariamente se podría hacer también a través de la autoridad política, a través del Estado. Pero siempre dando prioridad a aquellos organismos intermedios que puedan responder mejor a la eficacia y a la finalidad para la que estos fondos han sido cubiertos. Este es fundamentalmente el principal elemento. Complemento salarial y que la empresa no tenga directamente que asumirlo, sino que sea de algún modo una aportación común que realicen todos los trabajadores. Porque si no, después podría darse una situación de injusticia, es decir, un efecto contraproducente, que las empresas, si ven que el coste salarial de una persona con mayores cargas familiares es superior, declinarán contratarlo y siempre preferirían contratar aquellas personas que tienen cargas familiares más ligeras. Para evitar eso, y al mismo tiempo respetar la justicia distributiva, un planteamiento válido podría ser este. Una cotización extra, bien por parte del trabajador o bien por parte de la empresa, o compartidas, para ese fondo común con el que se satisfagan los complementos salariales. Otro elemento para completar el salario familiar también, sin duda, es la caridad privada. La caridad privada también es un elemento que puede contribuir, incluso la propia empresa puede ejercer esa caridad privada, satisfaciendo complementos salariales a aquellas personas que, por razón de su situación familiar, tengan más complicación para subsistir. También a través de la formación del empleado, que el empleado pueda ser más productivo y de esa manera justifique una subida de su salario desde el punto de vista ya de la justicia conmutativa solamente. También las políticas a través de medidas para controlar la inflación. La inflación es uno de los elementos que más deteriora el poder adquisitivo del obrero y por lo tanto debe ser controlada para que los salarios nominales no pierdan valor en relación al salario real, que es el salario ajustado por la capacidad adquisitiva que dicho salario proporciona. Otro elemento también es la política tributaria, es decir, que la autoridad política establezca determinados incentivos o determinados mecanismos fiscales que beneficien a aquellos que, por su situación familiar, tienen unas cargas superiores, sencillamente porque su contribución al bien común en ese aspecto es mayor. Y punto. Aquí no habría una arbitrariedad ni una discrecionalidad, simplemente un trato diferente fundamentado en situaciones diferentes. Y aquí hay un aspecto fundamental, que es el tema del salario mínimo. El salario mínimo hay que ser muy cautelosos con el salario mínimo, también llamado salario legal, que es aquel salario por debajo del cual, por imperativo de ley, no puede satisfacerse un salario, bien sea en función de un precio hora, un precio por jornal, un precio al mes, etc. Hay que ser muy cautelosos porque, en primer lugar, el salario legal no puede quedarse nunca fuera del ámbito del salario justo, que siempre es una horquilla determinada. Y como nos recuerda Juan 23 en Mater et Magistra, numeral 71, ese salario no puede estar vinculado a la voluntad de los poderosos, es decir, ni de las empresas, ni tampoco del Estado entendido como el poder político puro y duro, sino que ese salario, de algún modo, tiene que poderse adaptar a las determinadas circunstancias. Por ejemplo,
en una nación determinada, no es igual el poder adquisitivo en todas las regiones. Por lo tanto, no tiene sentido establecer un salario mínimo legal, como ocurre, por ejemplo, en España, homogéneo para todo el territorio, cuando resulta que ese salario nominal, en términos de salario real, padece muchas oscilaciones. Tampoco tiene sentido un salario mínimo legal en determinados sectores o trabajos en los que respetar ese salario mínimo legal conlleva que el empresario incurra en pérdidas. Por lo tanto, allí hay un aspecto que se debe respetar también, porque la situación de la empresa también es un elemento para valorar la justicia del salario. Por tanto, no se puede imponer un salario a este nivel para un sector empresarial que tiene un margen así o para un sector empresarial que tiene un margen así. Esto forma parte de la dinámica normal de la economía y, por lo tanto, se tiene que tener en cuenta. Después también es muy importante, para respetar que el salario sea digno y justo, de acuerdo con las cargas familiares, es la cuestión de la educación en la austeridad. León XIII, cuando habla del salario digno, precisamente habla del salario digno justo para un obrero frugal y morigerado, es decir, no para un obrero que se dedica a despilfarrar o para un obrero que tiene por gusto el sibaritismo, no, es basado siempre en la austeridad. Entonces, para que ese salario familiar sea suficiente, es necesario también que el obrero ponga de su parte y que su familia viva conforme a sus posibilidades y no despilfarre y no controle o deje de controlar, en este caso, la economía familiar. El salario justo no es una barra libre, sino que el salario justo es precisamente en justicia, lo que rectamente se marca que se le debe en este caso al obrero. ¿Y cuál es el último elemento que yo considero como ideal? Pues el ideal que muchas veces no es realizable, pero que debe tenerse presente para no perder de vista el horizonte de las cosas. Y es que idealmente el contrato de trabajo debería tender hacia el contrato de sociedad. Es decir, que el trabajador, mediante mecanismos diversos de orden práctico, pudiese progresivamente participar de los beneficios de la empresa. Porque de esa manera se consigue una mayor implicación del trabajador, se consigue que el producto de su trabajo sea más satisfactorio y responda con mayor realidad al esfuerzo y al sacrificio que le representa al obrero el desempeño de ese trabajo, y al mismo tiempo permita también que el trabajador se implique y adquiera otro tipo de virtudes que van simplemente más allá de la del obrero que se dedica a ejecutar su trabajo, que en muchas ocasiones pueden ser trabajos muy mecánicos y que de algún modo pues también alienan el alma, ¿no? En cambio, formar parte de un núcleo de decisión de una empresa en la que uno con su trabajo pues está contribuyendo a esa marcha de la empresa y está contribuyendo también pues a participar de los beneficios, me parece que es una idea muy a tener en cuenta para ser implementada, como siempre, y en todo lo que tiene que ver con lo práctico, en el ámbito, en el alcance y en la medida que prudencialmente se considere para cada caso. Como conclusión, hay que tener una cosa muy clara. Nos dice la Escritura que defraudar el salario es un pecado que clama al cielo. Nos dice San Ambrosio que es un homicidio negar al hombre el salario necesario para su vida. El asunto del salario justo es una cuestión muy delicada, con muchas implicaciones morales y que puede decantar la balanza de la salvación o de la condenación del alma, especialmente de aquel que tiene la responsabilidad de la retribución de ese salario, que es el empresario, y es a quien igualmente queremos dedicar una parte de esta serie que, Dios mediante, en otra sesión desarrollaremos cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos en función de su posición social, pero hay que tener muy claro esto. Ya lo dice Juan 23 en Mater et Magistra. No se debe dejar el salario a las exclusivas fuerzas del mercado, ni tampoco se debe dejar el salario al arbitrio de los poderosos, sino que el salario tiene que estar regido por principios de justicia. Y la justicia cristiana es precisamente el norte, la brújula que tiene que orientar la misión del empresario también como cooperador al bien común de la sociedad. Muchas gracias.